Bueno, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Un nuevo conversatorio de la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria en el marco de encuentros de docentes de esta modalidad educativa en la provincia de Neuquén. Hoy abrimos la puerta y decimos, vamos a hacer un conversatorio patagónico. Así que por eso ven tantas cámaras y tanta diversidad de nombres y provincias. Para nosotros la verdad es un orgullo poder llevar adelante este tipo de acciones en conjunto, ¿no? Porque está el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, con todos los directores y directoras acompañándome, y Ministerio, gracias Juan Marcos Vázquez por acompañarnos y facilitarnos este lugar. Y bueno, sin dudas esto también lo avala un gran acompañamiento de la ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni, que en este momento nos está acompañando, ¿sí? Y voy a pedir que, bueno, en estos 3 minutos que tenemos de inicio, dé la bienvenida a todos los que veo acá presentes y los que nos están acompañando en YouTube también. Muchas gracias, Luciana. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Cristina Storioni y antes que, como dice Luciana, antes de ser ministra, soy maestra jardinera. Y la verdad es que siempre he valorado muchísimo y siempre me ha inquietado esta cuestión de la educación domiciliaria y hospitalaria. Primero quiero felicitarles porque han dedicado este tiempo justamente a compartir, como dice Luciana, este espacio que es regional. Tenemos nosotros en la Patagonia un concepto de lo regional muy arraigado, desde La Pampa a Tierra del Fuego. La verdad es que estamos las ministras y el ministro de La Pampa muy firmemente decididos a seguir planteando todos los desafíos para la Patagonia en una agenda de políticas educativas que debe nuclearnos cada vez más como región. Así que son momentos, obviamente, y contextos difíciles, pero sin duda que juntos y juntas lo vamos a lograr. Así que quiero felicitarles por el título también de esta convocatoria. Me parece que hablar de recorridos y desafíos habla de historicidades por un lado, pero también de lo que vendrá. Y creo que ustedes son una modalidad, quienes pertenecen a la modalidad, porque sé que también hay colegas del nivel inicial, primaria y otras profesiones, quienes pertenecen a la modalidad han sido visibles. Nosotros tenemos un trayecto recorrido de más de 40 años en la provincia y la verdad es que hay mucho por hacer. Así que mi compromiso en este encuentro es poder trasladar al equipo de ministras y de ministro de la región estas conclusiones, lo que ustedes conversen hoy acá. Me parece que debe ser también parte de la escucha atenta que quienes tenemos funciones públicas tenemos que llevar adelante. Así que este compromiso en esta mesa, en esta casa que es la pantalla, y en este caso la pantalla del Neuquén. Así que le quiero dar la bienvenida a la licenciada Patricia Barbucia, que es nuestra invitada, es coordinadora de la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria del Ministerio de Educación de la Nación, con quienes trabajamos muy articuladamente. Compartimos muchos objetivos de la agenda educativa, de la agenda de políticas educativas. Así que, Patricia, encontrarás en esta región, no solamente de Neuquén, sino en esta región patagónica, toda la fortaleza que el viento nos da y que obviamente contá con esto para poder desarrollar también tu agenda nacional. Así que les doy muchas gracias por participar, gracias Luciana por este encuentro y bienvenida Patricia y tenés la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias Luciana por esta invitación y por armar este encuentro, este conversatorio, compartir con los docentes de la modalidad y del sistema educativo, porque si estamos acá es porque somos un sistema que trabajamos por el derecho a la educación, y porque hoy nos convoca un tema nodal en la modalidad que tiene que ver con el sujeto. Nosotros tenemos que trabajar para resguardar la trayectoria de los estudiantes de todo el sistema educativo.
Como decía Cristina muy bien, venimos trabajando hace muchísimos años por la modalidad y por estos estudiantes en situación de enfermedad, y si bien en estos últimos años han quedado un poco, no sé si la palabra es abandonados, pero sí solitarios en relación a el acompañamiento desde Nación, acá estamos de nuevo para acompañarlos y para seguir en este recorrido que venimos transitando hace muchísimo tiempo. Les agradezco nuevamente que hayan sostenido la modalidad y que hayan sostenido el trabajo que en algún momento iniciamos, y a partir de la ley nacional incluimos a estos sujetos en el resguardo del derecho a la educación. Yo quiero que sepan que estoy a disposición para lo que necesiten, y pueden contar conmigo para seguir trabajando en la instalación y el fortalecimiento de esta modalidad. Hoy estamos gratamente acá en este encuentro. Entiendo que han trabajado mucho, entiendo que han preparado una jornada de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento, por lo tanto no ocupo más tiempo y espero escuchar todo lo que tengan para decir. Acá estoy para acompañarlos. Muchas gracias. Gracias Cristina y gracias Luciana. Bárbaro, gracias Patri, gracias Cristina. Bien, como dijeron, tal cual, este es un conversatorio de modalidad de educación domiciliaria hospitalaria, pero que la mayoría de personas que ven acá son de las escuelas de origen, ¿sí? Hay gente de jardín infante, de primarias, de distintos lugares de la Patagonia, y hoy están en este Zoom porque, bueno, queremos escuchar esas palabras, ¿no? Hay preguntas, ¿sí?, que van a ser hechas por las distintas maestras y docentes de la modalidad, pero también queremos escuchar las distintas voces de la escuela de origen. Eso tiene de distinto y por eso somos tantos, ¿no? También, bueno, no quería dejar de decir que, bueno, hemos preparado esto con mis colegas desde Tierra del Fuego, Santa Cruz, de Chubut, de La Pampa y de Río Negro, para que salga lo mejor posible y, como dijeron, tenga la mayor riqueza y pueda ser después, se sigue replicando en YouTube. Para comenzar, recorridos y desafíos, vamos a hablar de los recorridos de esta zona, de la Patagonia, y para eso, bueno, le voy a dar la palabra, esto es como dejarle la palabra, ¿no? Y bueno, el resto les pido que apaguemos las cámaras para que se pueda escuchar bien estos 3 minutos a Carola Rodríguez de La Pampa. No, perdón, me confundí. A Marcia Piceta de Tierra del Fuego. Vamos a empezar de abajo para arriba y lo cambié. A Marcia Piceta de Tierra del Fuego. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, si bien yo voy a tomar la palabra, quiero que sepan que me está acompañando el coordinador de modalidades y además la subsecretaria de Educación, Alejandra Frank. Lo están viendo. Voy a poner en la pantalla para hacer escueta y aprovechar estos 3 minutos lo que preparé para esta tarde. Bien, voy a plantear algunas series de preocupaciones o interrogantes, ¿no?, que a lo largo de estos encuentros y charlas con los docentes que vienen sosteniendo la modalidad en Tierra del Fuego, me parece que son interesantes, relevantes para poder pensar esta modalidad. En principio, porque se vincula directamente con lo que nosotros nos planteamos en este conversatorio, que es pensar el sujeto. ¿Por qué? Porque para quienes habitan y habilitan los márgenes de estos márgenes del sistema educativo, reflexionar y construir una práctica educativa para estos sujetos es pensar en personas concretas, con una historia singular y una trayectoria educativa particular. Es la irrupción de la enfermedad y el dolor en la vida del niño o de un joven. Es la preocupación de la familia y es a veces también, y lamentablemente, la expulsión de uno de los espacios en lo que se es niño y joven, la escuela. Dicho esto, volvamos a los interrogantes. Como ya se mencionó, la Ley de Educación Nacional establece como una modalidad del sistema educativo
y reconoce al mismo tiempo el derecho de los niños y jóvenes que han enfermado a la educación. Es decir, se plantea la educación como un derecho humano fundamental, y es ahí y en función de ello que me parece interesante reflexionar en torno a algunos marcadores del derecho. El primero de esos marcadores es la asequibilidad, es decir, qué tan disponible está el derecho a la educación para los sujetos destinatarios de la modalidad, qué aspectos organizativos y hasta curriculares posibilitan u obturan el derecho a la educación. Ese sería un primer camino para pensar la política en la modalidad, la política educativa. Otro es la accesibilidad, es decir, cómo se garantiza el ingreso a la modalidad y la reinserción en las escuelas de referencia. ¿Acaso pensar en términos de reinserción supone una instancia previa de expulsión? ¿De qué manera la modalidad y la escuela habilitan la corresponsabilidad en el derecho a la educación de estos niños y jóvenes? Otro aspecto podría ser la aceptabilidad, es decir, en qué medida la propuesta curricular efectiva es relevante ética y culturalmente y consecuente con la educación entendida en clave de derechos. Por último, la adaptabilidad. Es decir, las propuestas curriculares y del orden didáctico se articulan alrededor del sujeto al que están dirigidas. ¿Es posible construir una intersección entre lo común y lo específico de la modalidad? Recojo estas interrogantes porque lo hago a partir de la escucha de los docentes, que son quienes realmente en estos años de cierto abandono han sostenido el trabajo con estos estudiantes. Y los comparto con ustedes porque me parecen un punto de partida para poder pensar esta nueva etapa. Gracias. Gracias, Marcia. Bueno, esto fue Tierra del Fuego, y bueno, vamos a continuar con Chubut, ¿sí? Con Ana Fuentes, que nos va a contar un poquito los recorridos y los desafíos en Chubut. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Bien ahí? Si activas la cámara, Ana, ahí sí, te vamos a ver. Sí se escucha, Ana, te escuchamos. ¿Se escucha? Se desactivó la cámara. Bueno. Bueno, les voy contando mientras se activa de nuevo. Ahí creo que está. Les voy contando que acá en Chubut la modalidad funciona dentro de la Dirección General de Educación Inclusiva, que hay 8 escuelas domiciliarias hospitalarias en la provincia, ¿sí? Que todas acompañan al estudiante tanto en domicilios como en hospitales, y algunas tienen sede en hospitales. La modalidad se inicia en el año 1959 con las escuelas 301 y 302 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, luego siguen Trelew, Esquel, Puerto Madryn, Rawson, Sarmiento, y la última es nuevita, la última escuela, la 308, en el año 2015 se crea en Las Golondrinas. Nuestros alumnos son transitorios, ¿sí? Ellos son matrícula de las escuelas de origen de cada nivel y de la modalidad especial, en algunos casos también de lo que es la EPJA, la educación primaria para adultos. Cuando una enfermedad, sabemos, ¿no?, que cuando una enfermedad altera la trayectoria educativa de los estudiantes, se deben contemplar las variables que se modifican en la vida de los estudiantes y también de su entorno familiar. Es ahí donde nuestra modalidad, ya sea en el ámbito del domicilio o del hospital, debe dar respuestas, flexibilizar y adecuar la propuesta pedagógica. Los equipos docentes, los equipos directivos, ¿sí?, siempre están en búsqueda de nuevos modos de comunicación con los estudiantes, que logren superar esas barreras o esas circunstancias adversas que está atravesando el alumno o el niño o el adolescente. Valoro yo mucho a los docentes que siguen apostando a la modalidad, como decía Marcia, que hacen frente a las dificultades, que recorren las diferentes ciudades o los pasillos del hospital, llevando a la escuela allí donde el alumno nos necesita, porque hablar del sujeto de la educación es hablar fundamentalmente del derecho a la educación. Y en ese trabajo conjunto de docentes, de equipos directivos y supervisores, que es un trabajo previo, como decía Luciana, surgen interrogantes.
¿sí? Si es importante la atención inmediata cuando llega el certificado a la escuela domiciliaria, si es importante el nexo con las escuelas de origen, si es importante conocer el contexto familiar. Por supuesto que sí, es de suma importancia, pero siguen existiendo preguntas. Tenemos presente que nosotros acompañamos a un sujeto de la educación que está atravesando una situación difícil, que su ámbito natural es la escuela, con sus compañeros, y es ahí donde él quiere estar. Pero si ese alumno no quiere estar ahí, el problema quizás supere lo que la modalidad puede hacer en solitario. ¿Hasta dónde es nuestra responsabilidad como modalidad transversal aceptar todos los certificados que recibimos de las escuelas? Hablamos entonces de una corresponsabilidad. ¿Qué hacer frente a ciertos casos que nos hacen preguntarnos por esos bordes de la modalidad domiciliaria y hospitalaria? Surgieron muchas preguntas en este tiempo de trabajo previo, y es bueno que así sea. Eso nos indica que estamos en acción, que nos replanteamos, que tenemos ganas de avanzar, que tenemos desafíos, y que los recorridos en la modalidad son diversos, que son situados, que deben estar sostenidos por la normativa. Y es fundamental la vinculación entre todos los actores de ese sistema educativo, ¿sí? Para no permitir que se vulnere el derecho a la educación como un derecho fundamental. Y eso es una invitación a pensar, a reflexionar, a construir en conjunto, ¿sí? Nada más. Paso la palabra, creo que a Luciana o a Mariela, no sé, de Río Negro. Sí, continúo y después sigue Mónica. Bien, hablar de Neuquén es decir un recorrido extenso, 40 años, desde 1978, que se crea la escuela domiciliaria, que es la escuela especial 4. Desde entonces venimos caminando esta modalidad, y en 2014, con la Ley Orgánica de Educación, la 2945, se empieza a mirar distinto, ¿no? Y empieza a caminar esta idea de una modalidad de educación domiciliaria hospitalaria, de la ley provincial y también refiriéndome a la nacional, ¿no? Que en 2006 ya había dado sus primeros pasos y bueno, todo lo que es la modalidad en la Argentina, ¿no? Decirles de Neuquén que, bueno, recorridos hay bastantes, ¿sí? Tenemos una escuela domiciliaria hospitalaria número 1, que después en un ratito van a hablar un poquito la directora y parte del personal de la escuela, y 23 servicios en las distintas localidades de la provincia que brindan esta modalidad educativa. Andamiando que el sistema educativo, las personas que van a ver en este Zoom cuando abramos cámaras, porque esa es la idea, ¿sí? Nosotros trabajamos para el sistema educativo, andamiando el sistema educativo. Creemos que el mejor lugar para nuestros estudiantes es la escuela, ¿sí? O que sean acompañados por su escuela, en estos tiempos de pandemia donde todo es modo domiciliario, ¿no? Creo que, bueno, decirles de Neuquén esto, y también desafíos, bueno, el desafío viene de la mano del sujeto, ¿no? Que acompaña esta modalidad. ¿Quiénes? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué estudiantes son acompañados por esta modalidad? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para ingreso y que acompañen el paradigma de la inclusión? ¿Sí? Entonces, en Neuquén, hace tiempo venimos pensando esto. En el año 2018 salió una resolución, que es la 1722, aprobada por unanimidad del cuerpo colegiado, y donde se dan los lineamientos generales de esta modalidad educativa en la provincia, y bueno, ya se incluye al nivel inicial y al nivel secundario, ¿no? Como niveles obligatorios, nivel inicial, primario y secundario, en el acompañamiento de esta modalidad. Me parece importante decir eso, y bueno, le paso la palabra a Mónica, es de Río Negro, y después Carola de la Pampa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quisiera primero aclarar que nosotros como jurisdicción provincial no tenemos la modalidad dentro de la organización que se ha dado el ministerio. Yo soy directora de Educación Inclusiva, Orientación Técnica y Educación Especial. Trabajamos en estrecha relación con los niveles educativos y en realidad nosotros organizamos como dispositivos de acompañamiento y atención pedagógica a las situaciones educativas que presenten los estudiantes que por factores de salud
no puedan asistir presencialmente a la escuela. Tenemos una resolución que fue emitida en el año 2011, que es de inclusión educativa, si bien hace foco en las situaciones de discapacidad, también nos da margen para poder pensar el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes que por factores de salud necesiten acompañamientos específicos y transitorios. También al abrigo de lo que es la CIF, ¿sí? la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Ese ha sido también un orientador para nosotros. Me acompañan en este momento las dos secretarias pedagógicas del nivel primario, Claudia Tejeda y Claudia Castro, porque es el nivel con el que trabajamos la organización de estos dispositivos de acompañamiento y los evaluamos también. La coordinadora provincial de los equipos de orientación técnica es Mariela Cutrona, por eso también me acompaña hoy, y la subjetividad de los estudiantes es el aspecto que cuidamos en todo momento, por eso que el armado del dispositivo es caso a caso, tanto en el pensar qué recurso específico requiere el estudiante, qué organización curricular brindamos para tal efecto, por qué tiempo se dispone el dispositivo, cómo se va a evaluar, y eso se emite por resolución o disposición de ambas direcciones, teniendo en cuenta que la dirección de nivel cuida los aspectos curriculares y la dirección de orientación técnica tiene sus equipos técnicos de apoyo pedagógico que cuida los aspectos socioemocionales, de duelos, pérdidas, de cómo acompañar esas situaciones difíciles y críticas para las familias y hasta para el propio estudiante. También tenemos en cuenta el enlace que tiene que hacer maestros o profesores, tanto en la situación de atención en el hogar, como con el grupo de referencia escolar al que pertenece el alumno o la alumna, ¿no? No sé si como pregunta, la verdad que nosotros... Sí, son 3 minutitos que dábamos el inicio y sigue Carola de La Pampa. Muchas gracias. Carola, ¿está por ahí? Sí, ahí sí, está. Acá estoy, Luciana. No puedo iniciar mi cámara. Por ahí me van a tener que iniciar ustedes. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Luciana por esta organización y esta invitación. Retomo lo que dice la ministra, en que el viento nos da mucha energía, pero también las grandes extensiones hacían que no nos pudiéramos juntar y este momento de pandemia nos generó este gran espacio, así que capitalizando lo que nos está pasando como negativo, pasamos a este aspecto positivo de poder empezarnos a juntar. La provincia de La Pampa es una provincia muy joven, la modalidad también es muy joven, tenemos 10 años de trayectoria, una normativa con 10 años de trayectoria, y nos encontramos en este momento trabajando sobre esa normativa para comenzar a actualizarla, porque sentimos que en el camino hemos empezado a tener muchos cambios y necesitamos una nueva normativa que nos haga de guía en este camino. Pero lo que yo escuchaba de las demás provincias es un poco lo que nos pasa a nosotros, pero quería contarles que nosotros tenemos 3 ejes de trabajo muy importantes, y esos 3 ejes son la profesionalización docente, pensarnos todo el tiempo en la actividad pedagógica. Muchos de los que están acá deben hacer el trabajo de domiciliario y hospitalario también, y por ahí nos encontramos que terminamos siendo un poco asistentes sociales, un poco psicólogos, un poco cuidadores, entonces siempre volvemos y retomamos el trabajar la profesión docente y el encuentro pedagógico, que la riqueza esté en el encuentro pedagógico, cuando nosotros hacemos la llegada al hogar o al centro de salud.
El otro eje importante sobre el que trabajamos es la corresponsabilidad, como dijeron varias provincias. Los alumnos son un solo individuo, y son individuos que pertenecen a los niveles, no le pertenecen a la modalidad domiciliaria. Entonces trabajamos muy fuerte en que podamos ir compartiendo y ser corresponsables de un montón de las cosas que nos van sucediendo y en todas las decisiones que vamos tomando. Y el otro eje fuerte por el que trabajamos siempre es la vinculación. Nosotros creemos que la vinculación del estudiante en situación de enfermedad con su familia y el estudiante, que sigan vinculados con la escuela, que sigan vinculados con sus compañeros, con sus docentes y con la comunidad en general, hace que se generen lazos que también ayudan mucho en los momentos de enfermedad. Entonces trabajamos fuertemente en eso y generamos proyectos específicos para que la vinculación no se pierda. Y este año trabajamos durante la pandemia sobre hacer programas de radio y de televisión para conectarnos y seguir conectados con todos los estudiantes de la provincia. Bueno, la pandemia creo que nos trae nuevos desafíos, que ahí está el desafío ahora más grande. En la provincia de La Pampa, la semana próxima, el 14 de septiembre, estamos comenzando con las clases presenciales nuevamente y empezamos a tener un montón de cuestiones nuevas y preguntas nuevas. Y bueno, esto es lo lindo de nuestra profesión, que nunca podemos quedarnos quietos. Así que con esto cierro y te paso de nuevo la palabra a Luciana. Muchísimas gracias. Gracias, Carola. Bueno, sin dudas compartimos mucho esto de ser domiciliarias hospitalarias, esto del sur, ¿no? Que es más fuerte lo domiciliario, ¿no? Si tenemos que ir al hospital vamos, ¿no? Pero bueno, es domicilio, y tal cual, las grandes distancias siempre hacían que nunca nos pudiéramos encontrar. La virtualidad nos ayuda en esto, así que bienvenido sea este conversatorio para todo el sistema educativo. Ya digo, es de la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria, pero la mayoría está mirando de YouTube. Lo que vemos acá es gente del sistema educativo. Así que bueno, le doy la palabra a Patricia para que cierre y ya después vamos a comenzar con las preguntas. Gracias, Lu. En realidad no hay que cerrar, ahora hay que abrir para que, bueno, se escuchen las voces de los protagonistas, que son los docentes, y que podamos, bueno, debatir algunas cuestiones y poner sobre la mesa algunos puntos que quizás todavía no están claramente definidos, pero que, bueno, estamos trabajando para eso y creo que estos encuentros son precisamente para fortalecer, para poner experiencias de todos nosotros, pero yo quiero resaltar el trabajo de los docentes porque son los que realmente caminan el territorio, son los que se encuentran con las experiencias que hoy seguramente nos van a contar y nos van a compartir, son los que viven el aula, arman el aula, llevan el aula y están con los alumnos en cualquier tipo de situación. Entonces me parece que abramos el espacio para que ellos nos puedan contar y para que puedan hacer las preguntas que tienen preparadas. Bueno, para comenzar, les contamos que son 4 preguntas que ya traen los docentes de distintos puntos de la Patagonia y que después vamos a abrir un momento, si surgen preguntas de YouTube, un equipo va a estar atento para traerlas acá y también conversarlas, ¿sí? Esa es la dinámica. La primera pregunta viene desde Chubut, ¿sí? La va a hacer Lorena Barría y Karina Orellana. Creo que también Adriana Dor, les pido ahora el micrófono y cámara y las escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos perfecto, Lorena. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nuestra pregunta desde Sarmiento Chubut es ¿cómo actuar en los casos en que el adulto responsable o la familia no acepta el servicio de la modalidad a domicilio? ¿Sí? Es un interrogante que tenemos en este momento. Esa sería la pregunta. Hola, buenas tardes. Como expliqué hace un ratito, mi cámara está rota.
Más o menos voy a contar cómo nos manejamos nosotros en la Escuela Hospitalaria 307 en estos casos. Lo que hacemos es una llamada previa y una visita al domicilio del alumno. Bueno, en aquellos casos donde los papás nos manifiestan que no quieren la visita hospitalaria al domicilio, por diferentes motivos obviamente, lo que hacemos es un acta que el papá firma diciendo que no quiere la presencia de hospitalaria en la casa, y eso lo llevamos a la escuela de origen, como para justificar que, bueno, que en realidad no estamos brindando el acompañamiento porque por ahí la familia no tiene, digamos, no quiere recibirnos en la casa. Eso sería. ¿Puedo aportar algo más? Por supuesto. Bien. Sí, por ahí esta situación se da pocas veces, ¿no? Pero se suele dar, y bueno, nosotros lo que hacemos es, obviamente, una vez que hablamos con ellos, que los visitamos, tratamos de hacer el acta por una cuestión, no se pone ahí la razón por la cual no puede, pero bueno, intentamos buscar la manera de poder acompañarlos y poder entender y ponernos de acuerdo a ver cuáles serían los factores que no permiten o que ellos ponen en juego para que nosotros no entremos al hogar. ¿Qué pasa? ¿Sí? Son varias las razones, a veces cuestiones familiares, cuestiones de la propia casa, que no tienen espacios, recursos, y a veces son las obligaciones o los compromisos que toman los papás con otras actividades y entonces no pueden acordar el horario. Entonces, suele ocurrir, y por eso nosotros lo que recurrimos generalmente a un acta para que la escuela de origen esté enterada de la situación. Pero bueno, no se pierde de vista esa relación hasta que la escuela de origen recibe un certificado de alta, ¿no? Tratamos de mantener ese contacto diario, sobre todo con la escuela de origen, hasta que ese alumno tenga la posibilidad de volver a reinsertarse en su grupo de clase. Pero sí es una preocupación, y quisiéramos saber si a algunos de las otras provincias, de las otras escuelas, les ha sucedido esta situación y cómo pudieron abordarla, porque bueno, uno busca esa estrategia, pero quizás hay otras que sería bueno conocerlas. Lu, hago una acotación. Claramente lo que ustedes dicen es así, uno hace lo que puede con esa situación. Como dijimos en un principio, somos parte de un sistema educativo. Como sistema educativo integral, la corresponsabilidad es fundamental. Entonces, en los casos en que los padres, la familia, no permite el ingreso del docente o no acepta, digamos, la escolarización en ese formato, claramente lo que tenemos que hacer es articular con otras instancias del ministerio, con otras instancias, otras áreas, como puede ser trabajo social, para ver qué es lo que está pasando realmente con esa familia, por qué no permiten el acceso del docente al domicilio. Por otro lado, también la escuela de origen seguramente tiene una información más detallada del recorrido de ese estudiante y de las problemáticas que pueda estar atravesando él y su familia, y entonces de esa manera uno puede acompañar. Pero cuando la familia se niega, digamos, a recibir al docente, nosotros debemos retirarnos de alguna manera y no exponer al docente en esa situación. Como sistema y como institución y como Estado, digamos, debemos arbitrar los medios para que esto se pueda
concretar, pero bueno, hay limitaciones en algunos casos. Sí, perdón, puedo agregar, acá en Chubut, como decía Patricia recién, acudir a otros organismos, ¿sí? Que en este caso serían los equipos de apoyo, ¿sí? Que es, bueno, los profes, los docentes de acá conocerán que es el EOATE, que es el equipo de apoyo a lo que es las escuelas primarias y secundarias, ¿sí? Y también el equipo de apoyo en lo que es las escuelas para las escuelas especiales, ¿sí? Los estudiantes con discapacidad, que también son atendidos por la modalidad. Y lo hemos hablado por ahí en algún momento, y como lo repetíamos, lo decíamos hoy con Marcia, el derecho fundamental a la educación, o sea que ese alumno tiene derecho a recibir la educación, y en este caso, si es la familia la que no le está permitiendo ese derecho, nosotros buscarle, o sea, no exponernos, ¿sí? Ante la familia, tampoco ser molestos para la familia, porque si no nos quieren recibir, o sea, generaríamos una molestia para ellos, pero sí buscar otros medios, ¿sí? Otras maneras y otros organismos del sistema educativo que nos ayuden en ese caso, a acercarnos a la familia y sobre todo al estudiante, ¿sí? Buenísimo. No sé si hay alguien de otra provincia que quiera colaborar a la respuesta, pero creo que también acá en Neuquén se da esta situación. A veces usamos este término de retirar el servicio, pero bueno, claramente es cuidando siempre a este estudiante y a su contexto familiar, y que si hay que articular para que otros equipos puedan brindar una asistencia, se hace tal cual. En Neuquén también sucede. Bueno, en el interior articulamos con los equipos EAOPIE, acá se llaman, equipos de apoyo interdisciplinarios, y también en Neuquén Capital está el equipo técnico de la Escuela Domiciliaria Hospitalaria número 1, que también hace estas veces de articulación para que sea lo mejor, ¿sí? Tanto para el estudiante como para el docente, que no sea algo de riesgo, ¿no? O bueno, esta cosa que puede llegar. No sé si hay alguien que quiere decir. Ahí está Verónica, dale, Vero. Es muy cortito, complementando lo que van diciendo las compañeras, poder pararnos siempre sobre un espacio que nos toca, ¿no? Es dar cuenta de garantía de derechos. Pensar que ese niño, niña no está recibiendo educación durante un lapso que además, por certificado médico, no podría asistir a su escuela de origen. Y me parece que esto hay que dar cuenta. Cuando armamos ese acta, determinamos retirar servicios, se intenta también una visita, se preguntan causas, se trabaja específicamente en qué está pasando, porque a veces tiene que ver con que la familia no puede estar cuando venga el docente, entonces se cambia de horario, se busca otro horario, se busca otro adulto o adulta que pueda estar cuando la escuela llegue, y si ninguna de estas variantes puede darse, en el acta que uno envía a la escuela de origen, dar cuenta también de que en este momento este estudiante no está recibiendo educación y que además es un estudiante en situación de enfermedad, que no está recibiendo educación porque alguien determina que no la reciba. Que parece por un lado, sí, cuidar a los docentes y cuidar el espacio donde vamos a estar, pero también dar cuenta que hay niños, niñas, que son responsabilidad nuestra. En esto de las corresponsabilidades, lo que hablábamos, ¿no? No podemos ingresar como escuela, pero alguien tiene que saber que esta situación está aconteciendo, que en este hogar, durante un mes o un mes y medio, no vamos a ingresar, pero este estudiante tampoco va a ir a esa escuela de origen. Nos parece importante contextuar en derechos de infancias, como para poder posicionarnos en lo que nos corresponde, ¿no? Gracias, Vero. Gracias, Verónica Laria, directora de la Escuela Domiciliaria Hospitalaria de Neuquén Capital. No sé si, Cristina, habías levantado la mano. Me pareció. Un aporte, Luciana, sí, dale. Que yo estoy trabajando también en la escuela de Neuquén, con un aporte para Verónica y para las compañeras de Chubut. Lo hago breve, pero registrar las causas, sistematizarlas, investigar con las docentes, las representaciones y los supuestos que creemos que están operando, y después socializarlo para que cambie la realidad.
pero es importante hacer ese trabajo interno dentro de la institución. Buenísimo, gracias Fede. Federico es médico pediatra, bueno, médico, parte del equipo técnico de la Escuela Domiciliaria Hospitalaria número 1 Neuquén. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo, levanta la mano, abre cámara, bueno. Si no, continuamos con otras preguntas que también son partes de estos desafíos de mirar a estos estudiantes en situación de enfermedad que por algún motivo no pueden ser acompañados por su escuela de origen o asistir a la escuela. Ahí, Patri, levanto la mano, dale. No, simplemente quería comentarte que en YouTube hay docentes de otros países, de Colombia, de Chile, o sea que, nada, me parece que este espacio se va a abrir y va a ser para mucho más. Así que bienvenidos a todos los docentes de los otros países que también quieren conocer la modalidad y avanzar en esto. Bueno, desde el sur de América los saludamos. Bienvenidos todos. Gracias, Patricia. Bueno, para continuar con este conversatorio, en la segunda pregunta vamos a invitar a la gente, esperen que me ubico, de Tierra del Fuego, así que va a ser la pregunta Marcia, y bueno, y entre todos vamos a contestar a esta pregunta. Marcia. Bien. Ahí. Ahora se me ve. Bueno, voy a leer la pregunta de los profes del equipo, de una de las profes del equipo de Ushuaia. ¿Cómo se abordará la demanda de atención domiciliaria hospitalaria de casos vinculados a la situación de pandemia, fundamentalmente de salud mental? Si querés, Luciana, Carola. Sí, Caro. Ahí. Bueno, si quieren respondo yo, que estamos en eso, que estamos volviendo. Sí, están volviendo ahora, el 14 de septiembre ya se vuelve en La Pampa. Nosotros estuvimos pensando estas cuestiones porque empezamos a tener diferentes alumnos y alumnas que necesitan ingresar a la modalidad. Nos preguntamos mucho quiénes son los alumnos ahora de nuestra modalidad, porque todos son domiciliarios y todos deberían poder seguir con su escuela de nivel. La decisión que se tomó acá en la provincia de La Pampa es que comenzamos muy de a poquito y comenzamos con los alumnos desvinculados pedagógicamente. ¿Quiénes son estos alumnos? Son los que de ninguna manera hemos podido llegar a trabajar o a generar un encuentro pedagógico. ¿Qué nos pasa? Cuando hay situaciones de salud mental, generalmente es muy difícil trabajar por Zoom, y es muy difícil motivar al alumno llevándole un material hasta la casa. Ahí nosotros creemos que en general se necesita la presencia del docente para poder activar algunas cuestiones del aprendizaje. Entonces, cuando hay situación de enfermedad de salud mental y no hemos logrado vínculo, que en general con los alumnos que tenemos de salud mental no hemos podido hacerlo, nos vamos a hacer presentes en su casa a partir del 14 de septiembre. No sé si. Patri, ¿algo para agregar? No sé si hay alguien también presente en la sala que quiera agregar algo. No, yo me quedé pensando en la pregunta de Marcia porque la había entendido diferente. Había entendido que qué pasó durante la pandemia con los estudiantes. Marcia, no sé si es así o yo entendí mal. ¿En la reunión previa? No, la pregunta que vos hiciste recién. Bien, no, en la etapa de regreso a la presencialidad. Bien. Entendí mal yo, perdón. En realidad eso es lo que estuvimos pensando en este tiempo, pero bueno, después cada lugar y cada contexto también irá teniendo diferentes soluciones ante las situaciones que vayan presentándose. Sí, sin dudas, todas estamos pensando en clave de derecho
y de andamiar de mejor forma sobre el paradigma de la inclusión. Eso nos parecía relevante, y pensar en esto, ¿no? Que una escuela de origen está acompañando a ese estudiante o no, y ver si no, qué otras estrategias o qué articulaciones se pueden llegar a hacer. Acá en Neuquén, cuando hablamos de salud mental, generalmente empezamos a pensar en esto de la inscripción. Se inscribe o no se inscribe en la modalidad domiciliaria hospitalaria, pero se hace un despeje y se trabaja en pos de ver qué es lo mejor para ese chico, en forma artesanal, de ese estudiante, ¿no? O sea, de primaria, de secundaria en general, es pensar qué es lo mejor para ese estudiante. Entonces creo que los despejes van a ser muchos más, no lo hemos vivido en Neuquén todavía, pero bueno, no sé si estaba en esa mesa ahí, si quiere acompañar con algo, pero bueno, esta es la idea que estamos pensando en Neuquén, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Vanessa Mesa de la Escuela Domiciliaria número 1 y Hospitalaria de Neuquén. Sí, es un gran interrogante, sobre todo para ahora el regreso. En la pregunta que traía Marcia, pensaba que viene encrucijando varios ítems que son bastante complejos. Uno es el regreso, otro es la pandemia y otro es la salud mental. Tres ítems que son, la verdad, que para resolver en distintos momentos, pero que sumamente están entrecruzados. Como decía Luciana, acá en Neuquén trabajamos fuertemente los despejes para considerar, bueno, qué es lo mejor para ese estudiante, para garantizar su trayectoria. Pero bueno, vamos a ver con qué desafíos nos vamos encontrando al regreso, cómo se dan esos regresos, y también pensamos mucho, como traían otra colega, quiénes van a ser nuestros estudiantes cuando volvamos. Y la famosa frase de la resolución 202 del Consejo Federal, Patricia, la mera existencia de un certificado médico no amerita de salud mental, ¿no es cierto? No amerita el ingreso de un docente a domicilio u hospital. Por ahí eso es como nuestro pilar, y de ahí vamos viendo qué es lo mejor, ¿no es cierto? Eso por ahí para traer luz a los que están presentes, ¿no? Que deben ser de otras modalidades, Sí, o otros niveles, ¿no? de los niveles. Yo quería aclarar una cosita. Estamos en una situación particular, la situación de pandemia y de aislamiento nos puso en un lugar privilegiado, si se quiere, a la modalidad, porque todos estamos hoy en domicilio y gratamente, digo, porque esto es un punto que para la modalidad siempre fue crítico, los alumnos están atendidos o escolarizados por sus docentes de escuela de origen. Independientemente de que tengan o no un certificado médico y una situación de enfermedad, hoy están todos escolarizados por su docente de su escuela y acompañados por su grupo de pares. Entonces, cuando llegue el momento de volver, digo, ahí tendremos que ver caso por caso quién es el que debe regresar, quién es el que no, y también tenemos que tener en cuenta los protocolos. Hay un protocolo claramente que habla de bimodalidad, entonces, ante esa bimodalidad, seguramente va a haber estudiantes que van a formar parte de la modalidad, no porque estén en la modalidad virtual, sino porque en esa modalidad presencial que les tocaría, están atravesando una situación de enfermedad. Entonces, me parece que en relación al sujeto de la modalidad, y particularmente en relación a salud mental, hay que analizar el caso por caso y a medida que van apareciendo. Como decía Luciana, solo tener un certificado médico no hace que nosotros tengamos que escolarizar a ese alumno en su domicilio, sino que también hay que verificar y realmente comprobar si ese certificado hace a la adjudicación del servicio o la cobertura de la demanda, ¿no? Hay dos personas, está Claudia Lorenzo de la Escuela 302, creo que es Chubut, y después Federico. Le damos la palabra a Claudia. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos, Claudia. ¿Hola? Sí, se escucha, perfecto. Sí, ahí bien, bárbaro. Con esto de los chicos mentales, nosotros es el desafío más grande que tenemos en este momento en la escuela hospitalaria.
porque tenemos chicos con parálisis cerebral, autismo y otras patologías, y es imposible hacer trabajos virtuales con ellos. En este momento, bueno, estamos de retención de servicio, yo no, muchos docentes, y a ver si me explico, no tenemos acceso. Si bien hablábamos con los padres cómo están, pero cuando vuelvan los docentes, y nosotros en Chubut estamos lejos de volver a las clases presenciales, es el gran desafío, cómo llegar a estos alumnos, a estos estudiantes. Y otra cosita que escuché, que están todos los chicos con clases virtuales en este momento, creo que hay que hacer una salvedad, que hay chicos que siguen en situación de enfermedad y por ahí no pueden seguir la currícula como los otros compañeros, porque están enfermos, porque no se pueden conectar, están en el hospital no tienen conexión. Nada más, a ver si pueden ayudarme. Retomo, Claudia, claro que hablamos de las desigualdades que se dan, ¿sí?, a lo largo de toda nuestra Argentina, creo que a eso te referís, y no se escapan nuestros estudiantes de ello también. Sin duda, también otra variable a tomar en cuenta a la hora de retomar y de ver cómo continuar una trayectoria escolar. Sí. Sí, no, en este caso los estudiantes mentales es lo que me está preocupando. Salud mental, claro. Sí. Claro. Gracias, Claudia, por traerlo, y bueno, para la reflexión y ver la situación en particular, ¿no?, de cada uno de esos estudiantes. Fede, no sé si querías aportar algo a la luz de esto. Sí, bueno, en principio saludar a todos y sobre todo a Patricia, que nos vemos después de mucho tiempo. Quería traer algunas cosas en común, porque si no me queda como el mensaje de que modalidad domiciliaria hospitalaria, salud mental no, pero sí cosas que tienen en común esto que decía mi compañera Vanessa Mesa, de salud mental, padecimiento de salud mental, pandemia y domiciliaria hospitalaria. Pienso en lo cíclico. COVID-19 y salud mental son cíclicas, digamos, ¿no? Tienen latencias y brotes, y preparémonos para eso porque no es que se va a terminar ahora. La pandemia sigue y va a haber confinamientos y liberaciones, confinamiento y liberaciones. Así que preparémonos, compañeras. Después lo híbrido, que yo lo conozco así, Patricia lo dijo muy bien, lo de bimodal, llegó para quedarse. Muy probablemente estemos todo el tiempo transitando hasta en una misma trayectoria las dos cosas al mismo tiempo. Llego con la presencialidad, pero llego con lo virtual al mismo tiempo. Después, lo mínimo que sabemos como docentes, el vínculo. Uno dice, bueno, no puedo llegar, pero a veces preguntar qué tal, cómo estás, ese mensaje ayuda a alinear la trayectoria que se había desprendido. Y todo el tiempo hace una representación en la familia de que están en escuela, y la escuela de origen, lo mismo, que hay un estudiante que no abandonó la banca. Y después lo otro para pensar, la escuela domiciliaria y hospitalaria número 1 trabaja fuertemente apoyando a la escuela de origen, en pensar juntos. Eso no saben el alivio que trae, porque al pensar juntos redunda en beneficio del estudiante. Gracias, Fede, sin duda, trabajar todos juntos para que, juntos y juntas y juntes también, apropiarse de términos a veces es complejo, para caminar mejor, ¿sí?, lo que se viene y lo actual, que es verdad, es todo un desafío. Luciana, quería aclarar o agradecerle a Federico la claridad con que hizo el resumen, porque, bueno, esos son todos los puntos críticos que nosotros tenemos y venimos trabajando en la modalidad y que a veces generan algún tipo de confusión, que todo el tiempo hay que estar aclarando y trabajando sobre eso. Entonces, gracias, Fede, por tu punteo tan claro y tan preciso. Muchas gracias. Bien, sin dudas tenemos claridad sobre algunos temas, no respuestas para todo, eso sépanlo el que nos está escuchando y está viendo este conversatorio. Y bueno, la pregunta que sigue también tiene que ver con situaciones que implican estudiantes con salud mental, y la va a hacer Daniela Orellano de Rincón de los Sauces. Daniela, ¿estás por ahí? Ahí está, activa el micrófono y contanos un poquito, dale, gracias.
Cuando nos mandaron el material sobre recorridos y desafíos en estos años de domiciliaria, yo desde el 2008, que tomé titularidad acá en Rincón, casos muchos, pero el que me tocó pasar fue un caso de salud mental, que gracias a Dios nosotros tenemos comunicación con ustedes, con domiciliaria, la escuela domiciliaria número 1. Cuando nos llega la nota desde la escuela, era una nota de un psicólogo, o sea, perdón, el certificado médico de un psicólogo. Entonces, habíamos tenido casos de chicos de salud mental, pero siempre fueron de psiquiatras. Esto a mí me llamó la atención. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un pueblo que todavía es una ciudad chica, nos podemos desplazar rápidamente a la escuela, nos juntamos con la directora, entonces yo le dije, bueno, está el certificado de un psicólogo, ¿y qué se hizo desde la escuela? ¿Qué otra cosa? Apuntar. No, dice, solamente esto. Entonces, bueno, vuelvo a mi escuela con la directora, elevamos siempre por escrito la respuesta de que primero tienen que buscar otras soluciones, ¿sí? En ese caso se hizo una nota y se le pidió que junto con el supervisor se llamara lo que es el equipo de apoyo de orientación profesional y buscaran otras respuestas desde otros puntos de vista, no solamente excluir al chico con la docente domiciliaria, para mi ver, en ese caso, no correspondía. Que ellos busquen, dentro de la escuela están las docentes de MAP, que pueden ayudar. El caso no era tan grave. Cuando pidieron poner un caso, yo elevé porque la respuesta como que a la escuela le chocó, decir, ¿cómo? ¿No lo vas a atender si hay un certificado? Entonces, fue la respuesta nuestra, esta que recién dijeron, si hay un certificado no significa que nosotros como domiciliarios nos tenemos que hacer cargo de esto. Veamos qué se puede hacer, desde la escuela de origen, qué les pueden ofrecer a este estudiante, y ahí buscaron otros medios, y el niño, permaneció en la escuela, era su último año, para mí era muy importante que él permanezca y finalizara, así que, bueno, este fue el caso que yo planteé cuando pidieron algún desafío que hayamos tenido. Yo creo que no solo se debe dar participación al docente domiciliario, sino que se tienen que buscar otras estrategias para atender a estos estudiantes. Espero haberlo hecho bien, es lo que yo creí que era mejor para el estudiante. Cada caso se debe atender en particular, y creo que está en las resoluciones o en las leyes ya está manifestado lo que tenemos que hacer. Entonces, es importante también darnos a conocer que por más que esté la modalidad domiciliaria, no significa que aquello que supuestamente no puede ser atendido en la escuela de origen, lo tenemos que atender nosotros. Desde ese momento se comenzó a trabajar con las escuelas, a decirles si hay estas situaciones, nosotros vamos a venir y ver caso por caso, sobre todo de salud mental, que en los últimos tiempos se han dado, no mucho, pero se están dando en el interior de la provincia, creería yo, por lo menos en esta localidad. Espero haber hecho bien las cosas. Ese era lo que yo iba a plantear, el tema de salud mental. Veremos qué es lo que nos trae ahora, después de esta pandemia, los nuevos desafíos, pero siempre teniendo en cuenta ver qué es lo mejor para el estudiante. Lu, aclaro una cosita. Claramente el tema de salud mental es un tema que nos interpela fuertemente porque es un tema que no es ni nuevo ni viejo, ni responsabilidad de uno solo. Creo que es un tema difícil dentro del sistema educativo, pero lo que sí me parece que hay que tener muy en claro y muy en cuenta es que el derecho a la educación es para todos tienen el mismo derecho. Pero ¿qué pasa? Como sistema educativo, como dijimos antes, un sistema educativo integral que trabaja de manera articulada y
y donde todos sepamos qué pasa con nuestros estudiantes, estas cosas van a ir resolviéndose poco a poco. ¿Por qué? Porque así como decía la compañera Daniela es, ¿no? Sí. Lo que uno tiene que hacer en principio, primero no decir que no al recurso porque sí, porque digo que no porque no. Digo, siempre hay que agotar todos los recursos dentro de la institución, ver qué estrategias podemos utilizar y buscar para que ese estudiante no esté resentido, no esté excluido de alguna manera, porque todas estas situaciones de conseguir un certificado y que aparezca la madre y el psicólogo, psiquiatra dijo, bueno, no sé, tiene que tener educación domiciliaria, esto es una expulsión encubierta, esto es discriminar a los estudiantes. Entonces, dentro de la escuela, si nosotros trabajamos de manera articulada con otras áreas del ministerio, empezando por la misma institución, que tiene que tener quizás articulación con un equipo de orientación, con profesionales del campo, sí, esto facilita mucho las cosas y además tranquiliza a la institución, porque a veces es simplemente desconocer qué hacer con ese estudiante, con esa situación en particular. Entonces, una vez que uno quizás aclara algunas cuestiones y hace de mediador desde la modalidad en estas situaciones, esto tranquiliza, se relaja y todos podemos trabajar mejor. Pero por supuesto que primero es el trabajo en clave de derecho. Eso quería aclarar. Muy bueno, gracias Patricia. Bueno, y también para cerrar esto de salud mental, o abrir, como vos decías, Patri, está Mariela Cutrona de Río Negro, que tiene una pregunta de esta temática. Mariela, ¿estás por ahí? Ahí voy, despacito. Buenas tardes. Sí, la pregunta que nos hacemos nosotros en Río Negro está muy relacionada con los planteos que ya realizaron, que tienen que ver con salud mental, y muy claras las respuestas que fueron brindando, nos van a ayudar un montón. Por otra parte, son situaciones en la provincia más que nada que se vienen dando hace muchos años en relación de fobias y pánicos, ¿sí? Con certificaciones psiquiátricas o psicológicas de no asistencia a clase. Y hemos tenido recorridos escolares acompañando de años enteros, y a veces hasta 2 años. Es muy preocupante, muy preocupante. Por eso era nuestro interrogante, si desde la modalidad domiciliaria y hospitalaria sería una excepción o forma parte, pero de todas maneras ya con lo que van desarrollando nos va quedando claro y muy interesante esto del análisis, el despistaje, el trabajar con otros, bien. Sí, por ahí para sumar un poco, tal cual, o sea, son desafíos y creo que caminos largos. Nosotros también en la provincia de Neuquén venimos con un documento preliminar desde 2016, trabajando fuertemente con los equipos EAOPIE, los equipos de apoyo y orientación escolar, con el equipo de la escuela, que también cuenta con 2 psicólogas, bueno, con el equipo mismo de la Dirección General de acá, trabajándolo, y bueno, y con Coordinación Nacional. Seguramente es esto, ¿no? Es este camino, es empezar a clarificar, no tener respuestas certeras acerca de qué, pero sí tener claridad de que esta modalidad está para andamiar y no para esto, ¿no? Nosotros nos preguntamos en Neuquén, ¿será que la situación de salud mental más de un año hará bien? ¿Estamos trabajando para la inclusión? ¿O esto, en algún informe de los chicos de la escuela leí los criterios de exclusión y de inclusión, no sé si está Fede por ahí? Claro, creo que estas reflexiones nos pueden ayudar a repensar el trabajo con estos estudiantes, ¿no? Fede. Algo breve para pensar junto con vos, Mariela, y trayendo lo que trae Barbucia, digamos. Me quedo pensando que a veces solamente decir cómo trabaja la escuela domiciliaria hospitalaria o la modalidad
despeja las fantasías y las proyecciones que ponen sobre esta modalidad, que no es más que una maestra o un profe en un domicilio, pero hay muchas fantasías en torno a todo esto. Y hay una cosa que tenemos los argentinos y argentinas de vicio, es la derivología. Siempre pensar que alguien lo está haciendo mejor que uno. Entonces, como yo no lo sé hacer, lo derivo. Y lo que decía Luciana, este tema de los criterios de exclusión es tener en cuenta que nuestra modalidad, si lo tuviese que pensar como si fuese médico, tiene eventos adversos. Cuanto más tiempo están con nosotros, más problemas tienen en sus trayectorias e incluso en su salud. Entonces, eso es algo para también traer. ¿Verónica? Y complementando con lo que trae Fede, nosotros siempre decimos en tono de chiste, pero más o menos, que lo peor que le puede pasar a un estudiante es quedarse y permanecer en domiciliaria hospitalaria, y lo mejor que le puede pasar es volver a su escuela de origen. La verdad que elaboramos fuertemente el desapego, porque el mejor lugar en el que puede estar es en su escuela de origen, con sus compañeros, porque nos habla de una salud que le permite estar en ese espacio. Eso también hay que traerlo muchas veces, ¿no? Y después, una situación que nos viene ayudando mucho es poder diseñar con las escuelas de origen en pensar otras trayectorias y poder hablar de heterogeneidad de trayectorias y de heterogeneidad de personas y de situaciones que van transcurriendo, ¿no? Cuando uno piensa en una escolaridad con determinada cantidad de horas, sentado no sé cuánto tiempo en tal espacio, y tal vez no sea para todos y para todas los estudiantes. ¿Podemos pensar en este estudiante en variantes? ¿Se puede pensar en menos tiempo? ¿Se puede acotar? ¿Se puede ir por otros espacios? Esa ayuda, que es lo que hablábamos recién como andamiaje, es lo que nosotros encontramos más que aceptar el certificado y entrar a la casa, como dice Mariela, 1 año o 2, preservando por ahí y dando cuenta de situaciones que no es lo mejor para esa persona permanecer, entre comillas, encerrado en su hogar. ¿Cuánto mejoraría? Entonces laboramos fuertemente con los equipos tratantes y con la escuela de origen y también con la familia, y vamos pensando cuál es la mejor trayectoria para este estudiante. ¿Qué es lo mejor que se le puede ofrecer del sistema educativo a este estudiante? Y ahí sí la mirada de lo que dice Patricia, ¿no? Fuertemente integral. Hoy a la mañana hablábamos de un estudiante en particular y nos tenemos que, como es una situación que raya o está ahí con la salud mental, somos muchas personas pensándolo. Y me parece que esto tiene que ver, ahí aparece, ¿no?, la idea de sistema educativo. No es que una sola respuesta para cada estudiante que aparece con una certificación. Poder pensar múltiples respuestas para las distintas personas, para los distintos estudiantes, en esa circunstancia, transitando determinada situación de salud. Gracias, Vero. Carola y Mariela. A ver. Sí, por ahí, Carola, antes, en relación a lo que decía Verónica, se me viene esta cuestión del abordaje intersectorial, o en el sentido de que se requiere mucho trabajo con el ámbito de salud, ¿no? Como decía Verónica, con los equipos tratantes, o los médicos o otros organismos tratantes, cuando certifican, y en la certificación ya solicitan el espacio domiciliario, ¿sí? Como diciéndole a la escuela o a la institución qué hacer. Eso nomás. Yo quería agregar que a mí me parece que también toma mucho valor el proceso de reinserción. También hay que darle un gran lugar a eso, y me acordaba de una situación en la que yo era maestra domiciliaria y que tuvimos un alumno creo que eran fobias, no me acuerdo bien ahora, pero hicimos un proceso de reinserción súper lindo en el que le preguntamos, bueno, él ya estaba preparado porque el equipo de salud había dicho sí puede estar volviendo, y pudimos preguntarle, bueno, ¿en qué lugar de la escuela te gustaría estar en un inicio? Porque no se animaba dentro de la sala, del grupo, digamos, del aula. Entonces él había elegido la dirección. Bueno, la directora nos prestaba la dirección. Entonces empezamos a trabajar dentro de la dirección y un día me dijo, un día no, al segundo encuentro que estábamos haciendo lo mismo que hacíamos en domicilio en la escuela, él un día me dice, me gustaría ir al recreo. Bueno, se fue al recreo. Después la siguiente pregunta fue, ¿con qué profe te gustaría comenzar? Y a mí me gusta el profe de arte. Bueno, empezamos con el profe de arte
solo, empezó a entrar 15 minutos, media hora, y así se fue integrando a 2 materias, 3 materias, hasta que nosotros al cabo de un mes y medio ya nos seguimos como modalidad. Y ese alumno pudo terminar la secundaria, entonces, porque estaba en el último año, creo, o en el anteúltimo, y la pudo terminar adentro de la escuela. Entonces también los procesos de reinserción y dar ese lugar me parece que es súper importante. Marcia y Vanessa, vamos a... Perdón, sí, Patri, perdón. Hago un redondeo. Me parece que también es súper importante tener en cuenta que la modalidad tiene que también en algunas ocasiones, no en todas, porque a veces no se necesita, pero cuando se necesita, tiene que ser transición. Digo, no soltar al estudiante a su escuela porque, bueno, ya terminó el trabajo de la modalidad y entonces lo soltamos y lo dejamos que siga solo. A veces necesitan los alumnos un periodo de transición con las dos cosas, con la modalidad y con la escuela de origen. Y esto no está mal, esto es acompañarlo hasta que tome fortaleza y pueda quedarse solo en su escuela o con el otro grupo, ¿no? Nada, eso quería acotar. Es parte de la corresponsabilidad que pedimos también, ¿no? Por ahí nosotros siempre estamos pidiendo corresponsabilidad a los otros y nosotros a veces no ejercemos la misma corresponsabilidad. La corresponsabilidad es eso, es co. Con los dos. Claro, las dos partes tienen que aportar su pedacito para cumplir con el derecho. Marcia y Vanessa, y cerramos porque hay una pregunta más. Sí, Marcia. Sí, por ahí escuchándolos y tomando como un apunte de lo que cada uno iba aportando, me viene a la cabeza la idea de dispositivo de inclusión. Y esto que implica que no trabajamos solos, que es un trabajo con el otro y es una red de relaciones, no solo entre las personas, sino entre las instituciones. Eso como para acotar a partir de lo que cada uno de ustedes ha dicho. Lo mío es breve, poder traer este eje de la modalidad que es la transitoriedad, poder pensarnos desde ese lugar, ¿no? En esto del andamiaje, bueno, estos fueron los significantes que fueron dando vueltas, andamiaje, transitorio, y pensaba en relación también a algo que traía Mariela, que muchas veces ejercemos en estos despejes que hacemos iniciales, una cierta pedagogía de la modalidad. Muchas veces los profesionales de la salud hacen sus certificados desde el desconocimiento, suponiéndonos la mejor opción para la salud de ese estudiante, y a veces con, bueno, poder juntarnos y conversar y poder dar cuenta de qué se trata, bueno, como decía Federico hace un rato, ¿no? Poder ubicar que a veces terminamos con ciertos efectos adversos o no deseados en nuestra presencialidad crónica o permanente, ¿no? Me parece que eso, y esa pedagogía se traslada tanto hacia el equipo tratante como hacia las escuelas de origen y como a la familia. Pensándonos ahí el sistema, la comunidad educativa ampliada, ¿no? También la familia, bien, el equipo de salud, la escuela de origen, me bien, parece que ahí va nuestro rol. Vane, una cosita nada más. En nuestro documento preliminar nos hemos animado a ensayar una fecha de vencimiento del servicio para salud mental. Porque dijimos, bueno, es 3 meses y nos sentamos a hablar, pero sería volver a la escuela. Y parece un límite, pero ayuda. O sea, revisando permanentemente. Exactamente. ¿No? Sí, esto, y diferenciarnos por ahí de lo que es el PEI, o no, ¿cómo les llaman? En educación especial, se trabajan con configuraciones de apoyo y todo un proyecto. Nosotros somos PPI. Un andamio, el PPI, claro, no me salía el nombre. Diferenciar de educación especial. Nosotros lo que menos podamos estar, mejor, habla mejor de la modalidad. Trabajamos para la reinserción. Esa es la finalidad de esta modalidad. Y bueno, hago un paréntesis porque sé que hay personas de la Patagonia, pero no de este lado de Argentina, de este lado de la cordillera, sino del otro. Así que Tomás, te pido abras cámara y por ahí te presentes. ¿Estás por ahí? Y creo que Jenny también andaba por ahí, también de otros lugares. ¿Tomás? Buenas tardes, me excuso por tomar. Jenny abrió rápido. Así cortito, Jenny, que tenemos una pregunta más. A todos, maestros y maestras de Argentina,
y también a todos los maestros que nos siguen desde YouTube, desde 8 países de la región, de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, de Brasil, Perú, Ecuador, Chile, Paraguay y Uruguay, que están los coordinadores regionales y que están muy interesados siempre en conocer la realidad de Argentina. Felicitarlos por su trabajo, por su trayectoria y contarles que estamos investigando la continuidad de esa trayectoria en la región, así que les vamos a enviar la información para que ustedes puedan participar de esa investigación y podamos hacer el relevamiento para Argentina también. Están haciendo un trabajo más allá del deber y vamos a seguir trabajando para darles todas las herramientas tecnológicas para que puedan ustedes avanzar. Y les transmito el saludo de Tomás, que me lo envía acá por WhatsApp. Se excusa porque tuvo que retirarse recién, pero Tomás es un seguidor muy, muy cercano de Argentina, muy cercano a Patricia Barbucia, pares académicos, así que cuentan con él en todo lo que se ocurra y se necesite para la Patagonia. Bueno, saludos a todos. Gracias, Jenny. Bien, hay una pregunta más que viene de La Pampa, que nos lleva a otro borde de esta modalidad, y la va a hacer Silvina Alanís, y ¿quién más hacemos acordar, Silvina? Vanina Minetti. Vanina Minetti, activen cámara y las escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La situación que nosotras vamos a presentar es por un estudiante que tiene como diagnóstico una enfermedad llamada huesos de cristal. Lo que a nosotras nos está preocupando ante esta situación son los periodos de intermitencia, ¿sí? La estudiante hay momentos en que ella podría regresar a la escuela, pero se quiebra con facilidad, entonces tendría que volver a ingresar al servicio. En esos momentos de intermitencia que nosotros llamamos, que necesitamos el certificado para poder ingresar nuevamente, luego de que ella volvió a la escuela, es que tenemos la duda cómo hacer para evitar el tiempo que tarda el certificado en llegar a la dirección, en que la dirección lo evalúe, en que vuelva a la escuela y nos habilite a nosotras el ingreso. Por ahí Vani, que es la docente que estuvo acompañando a la estudiante, les puede contar bien la situación. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, estuve trabajando 1 año y medio con Juliana, y bueno, esta alumna se quebraba con facilidad, la atención se daba en su cuna, en su habitación, se daba vuelta y por ahí se quebraba un bracito, la levantaba la mamá y se quebraba, hasta que poco a poco pudo sentarse, y ahí fue cuando los médicos evaluaron de que podía hacer su ingreso a la escuela. En ese interín, bueno, se vuelve a quebrar, y entonces hasta que, ella, el servicio domiciliario se había retirado, ella hace su ingreso a la escuela, cuando vuelve a quebrarse, otra vez tenía que hacer el ingreso al servicio domiciliario, y nos llevó como 2 semanas todo el camino que hace el certificado médico, que llega a la coordinación, hasta que yo podía volver a ingresar a la casa. Entonces, ¿hay alguna forma en que esto sea más rápido? O en estos casos crónicos, donde ya sabemos que pueden pasar este tipo de situaciones, donde no tengamos que esperar un certificado, sino que se pueda dar la atención para que esa alumna, ese alumno no pierda continuidad. A ver, respondo yo. Estos son casos que se dan, gracias a Dios, en muy poco porcentaje, y me puede corregir Federico si me equivoco. Yo lo que siento es que cuando hay situaciones como en este caso, donde hay intermitencia, donde sabemos ya de antemano que el alumno va a entrar y salir de la modalidad por situaciones claramente justificadas, acá el certificado tiene que ser, si se quiere, anual. ¿Me explico? O sea, ya sabemos que esto va a suceder, ya hay un diagnóstico y ya hay una situación particular que requiere que el alumno entre y salga de la escuela, de su escuela, ¿no? Entonces, no hace falta esperar que se cumplan 30 días o que el certificado diga que tiene que estar 30 días en la modalidad. De hecho, hago un paréntesis, el tema de los 30 días está planteado desde la ley, cuando esto se inició, digamos, cuando la normativa se inició, pero después
cada jurisdicción fue adaptando de acuerdo a sus posibilidades y a su contexto, su propia normativa y los tiempos. Hay jurisdicciones que con 5 días pueden dar el servicio. Hay otras que no, que 30 días lo justifican porque consideran que por menos tiempo no pueden utilizar un recurso humano, digamos, para escolarizar. Pero yo creo que en estas situaciones puntuales, un certificado de un médico que diga que esta alumna, ante una situación de demasiada, digamos, delicada, muy delicada, tiene que estar escolarizada por la modalidad, entonces se escolariza por la modalidad. Digo, esto es la alternancia que tiene que existir cuando hay una situación de enfermedad que lo requiere, no cualquier situación de enfermedad. Esto es particular, en este caso sí nosotros tenemos que estar trabajando, y les diría, de manera articulada y a nivel, digo, a la altura de una pareja pedagógica con la escuela de origen, porque sabemos que esta alumna tiene que tener demasiados cuidados y tiene derecho también a estar en los momentos en que pueda en la escuela con sus compañeros. Claramente hay situaciones o hay momentos donde va a tener que estar acompañada y más cuidada que el resto, pero también puede estar y puede compartir, quizás no todas las actividades, obviamente educación física no creo que pueda compartir, pero digo, esta es, me parece, la flexibilidad que tiene que existir en la modalidad, ¿no? Bien, bien, gracias. No, de nada. Gracias. Quería contarles que en la Escuela Domiciliaria Hospitalaria número 1, hace muchos años, viendo esto que traen las chicas, estudiantes que recurrentemente volvían a aparecer o nos preguntaban las escuelas o ya los conocemos, eso es lo que va pasando. No son cualquier estudiante que va a aparecer y uno dice, ¿será verdad? Trabajamos fuertemente con equipos tratantes y con las familias y con la escuela de origen. Entonces, esto es un acuerdo, llamamos un proyecto que se llama Trayectorias Educativas Intermitentes. Lo que hace esto es que con un certificado rápido, en que la escuela o la familia nos avisa, nosotros trabajamos en acuerdo con la escuela por menos de 30 días. Y a veces, si el estudiante se recuperó y vuelve a la escuela en menos de lo que decía ese certificado, mejor todavía. Tratamos de privilegiar, en vez de contenidos, las actividades, de tal forma que no pierda continuidad. Porque lo que sucede con estos estudiantes, como personas que tienen problemas de salud en sus pulmones, corazón, pero que ya es crónico, riñones, nos iba pasando con estos estudiantes, veíamos la interrupción durante un año, 5, 6, 7 certificados de 15 días. Entonces la escuela nos llamaba, pero fíjense la sistematicidad en un año que perdía ese estudiante. Los tenemos identificados, trabajamos fuertemente con, ya les digo, la familia, la escuela de origen y el equipo tratante para que se emita certificado. Nosotros tratamos de que sea la misma o el mismo docente quien tome, o sea, mantener una continuidad también en esto de no volver a tener que armar vínculos, sino que ya sea conocido en la medida que se pueda. A veces la otra docente está con estudiantes que no puede, bueno, está con licencia. Pero en esto poder pensarlo como un proyecto, un dispositivo que está para determinados estudiantes que ya tenemos identificados, de hecho ya los tenemos como registrados en nuestro libro de descripción, sabiendo que durante el año pueden volver a aparecer. Y ahí hay como una entrada rápida y salida, tal como decía Patricia, de una activación como inmediata. Nos llaman inmediatamente, al otro día ya está poniéndose en marcha este dispositivo con la escuela de origen, con los contenidos, las mismas fotocopias van a la casa, y ya lo que logramos es esto, ¿no? Que la trayectoria educativa tenga continuidad. Gracias, Verónica. Bueno, ya fíjense, pasó casi 1 hora y media. ¿Cuánto hay para contar de esta modalidad y cuánto hay para conversar? Quedó una pregunta, así que bueno, vamos a pedirle a Adriana Dor de Chubut, puede ser, que abra cámara y la realice, y bueno, la contestamos los que estamos presentes. Adriana. Bueno, gracias. No puedo reiniciar video porque me dice que el hospedador, ahora sí parece. Bueno, muchas gracias. Estoy representando a la Escuela 305 de Puerto Madryn. Nuestra inquietud está relacionada con aquellos casos de niños que sufren abuso sexual y que son atendidos por los servicios de salud mental y que llegan a la escuela con un certificado de un psiquiatra o de un psicólogo que se acerca a nuestra escuela
para que nosotras trabajemos sobre todo en la revincularización con la escuela de origen. Muchas veces estos niños, por la situación, no quieren ir a la escuela. Y en casos aún más graves, digamos, sufren embarazos y eso también genera que no quieran regresar a la escuela. Nosotros sabemos que por la resolución 202 no se puede atender aquellos casos que vienen derivados con un certificado psicológico o psiquiátrico, pero queremos saber qué respuesta podemos dar. De todos modos, ya con lo que Carola comentó acerca de la revincularización y también las otras chicas, estamos bastante orientadas, pero no quería dejar la pregunta sin hacer porque, bueno, es la pregunta que seleccionaron mis compañeras. Bueno, en relación a la 202, te cuento que dentro de las líneas de acción de esta nueva gestión, también está la línea de poder trabajar en relación a otros documentos que amplíen la 202, porque claramente, como las jurisdicciones tienen que modificar a lo mejor sus resoluciones, porque ya están viejitas y hay que hacer algunas modificaciones, nosotros también, a nivel nacional, tenemos que sentarnos todos en mesas federales a trabajar en estas cuestiones. Y claramente uno o más de uno de los temas que hay que trabajar es el tema de embarazo adolescente, salud mental y estas situaciones de las que vos hablás que, bueno, últimamente se está hablando mucho del tema del abuso sexual y demás. Entonces, me parece que, por un lado, te comento que la modalidad debe dar respuesta en aquellos casos que, además, por lo que vos contás, seguramente están judicializados, entonces intervienen ahí otras áreas del Estado, donde uno tiene que sentarse a trabajar y generar algunos lineamientos para poder seguir avanzando. Claramente, repetimos, que todo lo que nosotros hacemos debe ser en clave de derecho. Entonces, si estos alumnos están por fuera del sistema educativo, estamos vulnerando derechos, además de la situación traumática que han atravesado. Entonces, me parece que, bueno, por todo lo que ya dijimos y vamos a seguir repitiendo, la modalidad es transitoria, transversal a los niveles, y es un recurso más, una estrategia más dentro del sistema educativo para que se continúe con esa trayectoria educativa y para resguardar ese derecho. O sea que estamos haciendo bien las cosas. Y ustedes, por supuesto. Bueno. No sé si respondí a tu pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, de esta manera vamos a abrir cámara a todos, los invito a todos los que están presentes en el Zoom que abran cámara. Otra palabra a agregar, circunstancial, ¿no? También esta modalidad trabaja de forma circunstancial sobre las trayectorias de los estudiantes del sistema educativo de los niveles obligatorios. Eso es lo que tenemos que llevarnos y pensar y reflexionar todo esto que salió, las preguntas, las diferentes formas, cómo fueron llevadas adelante las trayectorias, y bueno, agradecerles a los presentes, sé que hay gente de escuela, de jardines, ¿no? Y bueno, nuestras docentes domiciliarias y equipos que están también presentes, así que muchísimas gracias por este espacio, por compartir sus reflexiones, y bueno, en otro momento nos volveremos a encontrar y seguir conversando de esta modalidad educativa. Gracias, Patricia, por acompañarnos, bueno, Cristina, que está por ahí seguro, y bueno, no sé, cerrás vos, Patri. Sí, mucho más para decir no, simplemente agradecer porque, como dije al principio, estos encuentros son muy productivos, parecen ser charlas entre amigos, pero me parece que son encuentros de mucho aprendizaje, de mucho esfuerzo y de mucho conocimiento, porque además esto hace que nos relacionemos, como dijo alguien al principio, esto de la virtualidad, creo que fue Carola, esto de la virtualidad nos ayuda en un punto a darle más visibilidad a la modalidad, porque nos reúne. Yo antes tenía que estar viajando de un lado al otro y estar organizando mi agenda para poder estar con unos y con otros. Ahora, gracias a Dios, puedo estar con varias provincias a la vez, estar con docentes de todos los niveles, en un tiempo más acotado, pero puedo verlos, pueden verme, pueden preguntar,
y insisto, estoy a disposición desde mi lugar para lo que sea necesario, para el que necesite de mi acompañamiento, a disposición. Todos tienen mi mail y mi teléfono, o sea que nada, sigamos trabajando de esta misma manera. Bueno, saludos a todos y todas, nos vemos, adiós. Gracias. Chao. Chao.